Algunas palabras de introducción al libro, y después Cecilia, que es la autora principal, va a hacer una extensión y una mirada más en profundidad. Como parte de la iniciativa, quiero contar un poco cómo surgió este proyecto, donde gracias a los fondos de la cooperación de la Embajada de Finlandia y gracias a la cooperación que nos brindó UNICEF, que además se involucró muy activamente durante toda la fase del proyecto, nosotros veníamos trabajando desde hace bastantes años, hoy día es hace una década, para jurar los últimos 6 años, con un proyecto que se llama Nexos, del CIPEC, que se proponía y que sigue trabajando con el gobierno provincial, con el Ministerio de Educación de las provincias, los problemas reales que enfrentan la toma de decisiones. Y hemos elaborado documentos, hemos realizado talleres en muchas provincias, y fue de esas experiencias que nosotros veíamos la necesidad de una herramienta que pueda servir para destrabar algunas discusiones de política educativa. Sentíamos que había habido grandes avances en el terreno del derecho a la educación, en el terreno de la definición del derecho a la educación, grandes avances en distintas áreas, en particular, ustedes que nos conocen, saben que hemos seguido muy bien el tema en el financiamiento educativo en los últimos años. Pero sentíamos que había ciertas discusiones que estaban trabadas, específicamente en el terreno de cómo conceptualizar las desigualdades sociales desde la educación. Y la pregunta que nosotros nos formulamos para elaborar este libro fue: ¿de qué manera puede el sistema educativo enfrentar de forma más estructural y más potente las desigualdades sociales? Es decir, un poco como señalaba Elena en la introducción, sabemos que las condiciones sociales definen buena parte de lo que ocurre en las aulas, pero no todo. Ese margen, que nosotros estamos convencidos es mucho más amplio de lo que muchos han diagnosticado, ese margen, cómo explorarlo y explotarlo. Ese fue el objetivo del libro, es decir, cómo hacer desde el sistema educativo y desde las escuelas aprovechar de todo el margen para combatir las desigualdades sociales. Esa fue nuestra pregunta. Y nosotros partimos de alguna manera de dos dimensiones sobre las cuales ubicar esa pregunta, que son, en primer lugar, una dimensión social. Entendemos que la operación del sistema educativo no es la misma en una sociedad desigual y fragmentada como la que tenemos, como fue pensado originalmente. Pero además vivimos en una sociedad cambiante y que cambia constantemente y de formas inciertas. Y la forma de abordar esos cambios tampoco está definida en la estructura de nuestros sistemas educativos. Entonces, por un lado, una dimensión de cómo responder a una sociedad desigual en recuperación económica, porque también eso nos plantea preguntas muy interesantes acerca de la secuencia de las políticas. No son de una vez y para siempre, son políticas que se adaptan a contextos sociales, entonces, políticas en transformación de su propia lógica. Y por otro lado, la segunda dimensión es la dimensión propiamente política, en un país federal, en un país con muchas desigualdades y disparidades dentro de su federalismo, cómo pensar la educación en esos contextos y no mirando desde el centro iluminado de la imagen de un sistema educativo homogéneo, sino reconociendo esas diferencias territoriales y esas diferencias de contextos. Y también reconociendo que hay múltiples actores, numerosos en cantidad y en su diversidad, que trabajan día a día en la justicia educativa, de distintas formas, pero trabajan día a día. Los funcionarios, los equipos técnicos de los Ministerios de Educación de la Nación, de las provincias, los supervisores, los directores y obviamente los docentes. Todos ellos son agentes de justicia educativa. ¿Cómo escribirles a ellos? No tanto al campo académico de la educación, cómo escribirles a ellos que están cada día haciendo el trabajo de la justicia.
Este fue un poco el marco, y el abordaje que nosotros planteamos es tratar de pensar desde la política educativa, desde la sociología de la educación y desde la filosofía política. Es decir, muchos autores que quizás ustedes mismos hayan leído desde su dimensión de diagnóstico, cómo pensarlos en términos propositivos. Es decir, cómo convertir a autores de la sociología de la educación, muy importantes en hacernos repensar radicalmente nuestras categorías del sistema educativo. Autores clásicos como Bourdieu, Bernstein, o más recientes como Louvet, a propósito de quien escribe el prólogo del libro. Cómo repensar sus categorías para la acción, ya no para el diagnóstico, sino para hacer políticas, para hacer justicia educativa. Y por otro lado, cómo retomar las tradiciones extrañamente olvidadas o muy poco transitadas por la educación y por la política educativa de la filosofía política de la justicia. Autores como Amartya Sen, Nancy Fraser, el propio John Rawls, es decir, autores que muy poco uso han tenido en el campo educativo pese a su trascendencia para pensar la educación. Y cómo utilizarlos prácticamente, no en términos de complejas abstracciones teóricas, sino cómo traducirlos para la acción. De allí se formó esta noción de un paradigma de justicia educativa, y quiero situar esta noción alrededor de cuál era la discusión que nosotros sentíamos que había avanzado en el tiempo, pero que también se encontraba en un punto de difícil resolución interna entre las políticas compensatorias y las políticas universales. Este es un poco el terreno en el cual empieza a discutir la concepción de justicia educativa. Veníamos de un modelo de intervención homogénea que, a partir de las inmensas desigualdades que se produjeron especialmente en los años 90, empiezan a contestar desde el terreno educativo con políticas compensatorias. Es decir, por primera vez el Estado empieza a organizar sistemáticamente acciones diferenciadas según la población y sus contextos sociales. A esa respuesta estatal se le añaden numerosos problemas. Problemas de estigmatización de la población a la cual asisten, y el problema central de acudir a esas poblaciones en el margen. Es decir, la política educativa compensatoria actúa en el margen. Son incluso programas que están como fuera del centro estructural del sistema educativo. Y por otro lado, la respuesta de la política universal, que responde a un paradigma de derechos, pero que no alcanza a dimensionar las desigualdades sociales existentes. Es decir, estamos convencidos de las políticas universales, solo que no alcanza el concepto de política universal para responder a las inmensas desigualdades y disparidades que tienen los sujetos de la educación. Y en ese sentido, el paradigma de justicia educativa intenta utilizar dos conceptos que vienen de la filosofía política, que son la redistribución y el reconocimiento. La redistribución para nosotros tiene un significado bien concreto. Redistribución quiere decir dar sustantivamente más recursos a quienes más los necesitan. Sustantivamente más. Ni siquiera alcanza con las políticas compensatorias. Tantos como sean necesarios, tantos como desigualdades existan. Y el reconocimiento implica repensar la pedagogía. Básicamente, repensar la pedagogía. No alcanza, no solamente con superar las políticas compensatorias en número, en cantidad, sino que hay que superarlas conceptualmente. Y hay que entender que buena parte de las desigualdades sociales se producen adentro del sistema educativo y que no vienen de afuera, y que la educación en todo caso intenta traducirlas y alivianarlas, sino que se producen dentro. Y se producen a partir de modelos pedagógicos que piensan en un sujeto único, que ese sujeto único no es el sujeto de los sectores populares, que diseñan su currículum, su forma de organización de las aulas, su forma de hablar, su forma de tratar a los alumnos en base a paradigmas sociales, y que utilizan categorías para pensar a los alumnos
que imponen las nociones que después se van confirmando acerca de las capacidades limitadas que tienen algunos para seguir en la educación. Esas capacidades son categorías conceptuales que están en nuestra pedagogía, que están en nuestra forma de enseñar, que están en los circuitos que se organizan exclusivamente a partir de la repitencia. Enseñar a todos lo mismo y al final del año quien no pasó vuelve de cero. Esa forma de enseñanza es una forma de exclusión. Y por eso la dimensión del reconocimiento implica repensar la pedagogía, repensar lo que el sistema educativo está haciendo para no solo reproducir, sino ampliar las desigualdades sociales. En ese sentido, un ejemplo bien concreto para nosotros de cómo se materializan las dos dimensiones del paradigma de justicia educativa es la política de extensión de la jornada escolar. Para nosotros ese es quizás el mejor ejemplo, ¿no? Obviamente no el único, pero una buena política de extensión de la jornada escolar implica redistribución de recursos, sustantivamente más recursos a quienes más lo necesitan, no solo con materiales, sino con horas de clase. Y bien diseñada una política de jornada extendida, de jornada completa, implica ampliar las esferas de expresión de los alumnos. Que los alumnos no solamente se expresen en un código único, el código abstracto de las ciencias, que es casi el único código en el cual un alumno puede triunfar en la escuela, sino que puede expresarse en las artes, en los deportes, en los idiomas, en las tecnologías, en el trabajo con la tierra, en el trabajo en grupo, en el trabajo con la comunidad. Es decir, distintas esferas donde los alumnos multipliquen sus posibilidades de éxito y de inclusión. Es a través de sentirse partícipe que uno puede incluirse también en las áreas tradicionales de las ciencias. Por eso una escuela de jornada completa bien diseñada, repito, bien diseñada, porque no es cualquier escuela de jornada completa y tenemos muchas experiencias que no han logrado este cometido, redistribuye hacia los sectores populares y reconoce sus posibilidades de expresión. Por eso nos parece un ejemplo muy potente. Esperemos que el libro pueda abrir no solamente este, sino otros caminos de justicia educativa. Tenemos, como siempre, mucho compromiso con la función pública de la educación. Estamos convencidos de que la mejor forma de defender la concepción del Estado como garante del derecho a la educación es apoyar a aquellos que están haciendo el duro trabajo día a día en los ministerios y en las escuelas de encargarse de la justicia educativa. No tanto es a través de las palabras que podemos ayudarlos, sino a través de orientaciones concretas para la acción. Esperamos haber cumplido con esa tarea. Muchas gracias y le paso la palabra a Cecilia Velera, que es la autora principal del libro. Florencia Mesada es la otra coautora, que hoy no nos puede acompañar, pero hacemos también presente en la palabra. Cecilia.